Buenas tardes y bienvenidos, señor ministro, amigos, amigas, todos bienvenidos a este segundo evento en que vamos a completar el lanzamiento del Observatorio Anticorrupción, una iniciativa conjunta de Ciudadano Inteligente, al lado su presidente, y Espacio Público, a quien yo estoy representando acá. Junto a Pablo Collada vamos a hacer una muy breve introducción antes de dar la palabra al ministro quien va a abrir este evento, que va a inaugurar este evento. Y lo que yo quiero decirles es que este observatorio tiene un objetivo principal, y ese objetivo es facilitar la participación ciudadana en la agenda de probidad y transparencia, en la agenda anticorrupción. Es un tema que le interesa a la ciudadanía, que le importa, que cada vez que salta a la agenda uno de los muchos temas particulares hay un interés muy grande de parte de la gente, pero que no es fácil de seguir. Son 21 proyectos de ley, o más todavía a esta altura, más de 14 iniciativas administrativas, y por lo tanto es realmente difícil seguirlo. Y lo que estamos haciendo en esta iniciativa es poniendo en la web semana a semana lo que va sucediendo en cada una de las comisiones donde se está viendo esta agenda. Además, hemos aprovechado de hacer nuestra propia evaluación, y esa es la evaluación que lanzamos hoy día de los 3 capítulos que faltaban. Ya lanzamos los 2 primeros hace 2 semanas, con esto vamos a completar todos los temas que están en esta agenda. Los grandes temas son control de la corrupción, el tema de conflictos de interés, dinero y política, que lo lanzamos hoy día, confianza en mercados, que también va hoy día, y finalmente ética, integridad y defensor ciudadano. Son los 5 grandes temas hoy día, los 3 que faltaban y los 2 anteriores hace 2 semanas. Pero una cosa es nuestra evaluación y otra cosa es que ahora cualquier estudiante universitario con un laptop y 20.000 pesos en el bolsillo puede mandar un mail a NIC Chile, pedir su página web y armar su propio observatorio. La información está ahí. Lo que hasta el día de hoy, si ustedes quieren, requería tener una persona en cada una de las comisiones analizando las indicaciones que iban ingresando, los cambios que aparecen cuando los legisladores van redactando lo que finalmente se aprueba en la comisión. Todo ese proceso que requiere un montón de energía para seguimiento, esa información está disponible para cualquier persona, y por lo tanto un estudiante universitario, un laptop y 20.000 pesos permiten hacer su propio observatorio en los temas que les parezcan pertinentes, y esa, en último término, es nuestra invitación. Acá, Ciudadano Inteligente y Espacio Público están ofreciendo una posible alternativa de interpretación, pero dejando la información en la web para que sea utilizada por quien quiera y hacer lo que ellos deseen con ella. Es esa la invitación de este observatorio que terminamos de lanzar hoy día y que iremos actualizando semana a semana. Y le paso la palabra entonces a mi colega acá, el presidente de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada. Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes que todo, igual aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todas y a todos por estar aquí. Y un agradecimiento especial a los 2 equipos, el equipo de Espacio Público y el equipo de Ciudadano Inteligente, que a lo largo de estas semanas han estado justamente en un diálogo constante tratando de construir esta historia y hacerla fácil para que más y más personas lo puedan utilizar, lo puedan aprovechar. Obviamente gracias también a todas las personas que estuvieron involucradas en construir estos números, estas calificaciones y este seguimiento, que es fundamental. Y esto tiene que ver con una de las historias que queremos contar desde nuestras organizaciones. Sabemos que es un momento crítico, un momento donde las cosas están frágiles en términos de las democracias que vamos construyendo, que queremos construir, y es un momento para no solamente hacer todo lo posible por recuperar la confianza y darle seguimiento a esa confianza, sino también para recuperar el orgullo. Y yo creo que esta es una oportunidad para sentirnos orgullosos desde la ciudadanía de hacer un ejercicio de seguimiento y decir,
Nosotros, desde la ciudadanía, queremos aportar, a dar seguimiento y a sentirnos orgullosos de la manera en la que nosotros vamos acompañando los procesos. Sabemos que estos ejercicios se enriquecen cuando existe una justa deliberación, y esta deliberación se da en este acompañamiento. Esta herramienta, ya lo mencionó Eduardo, es una herramienta para dar seguimiento, para acompañar, para fortalecer y para generar una masa crítica y poner la información accesible para la mayor cantidad de personas. Con esa información nos hacemos ciudadanos digamos, más activos, más participativos y justamente más orgullosos de ser ciudadanos y de participar en esta construcción democrática. Ojalá y esta herramienta siga funcionando, que la sigan utilizando, que la sigan aprovechando y con eso sigamos aportando a la manera en la que vivimos nuestra ciudadanía y que participamos de manera conjunta con todas las entidades del Estado a construir una democracia de la que nos sintamos satisfechos. Muchas gracias. Bien, un último agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y a la Corporación Andina de Fomento, la CAF, quienes han cofinanciado esta iniciativa. El financiamiento no fue el suficiente para contratar un maestro de ceremonias, así que yo voy a hacer ese rol también, y por lo tanto, a continuación le doy la bienvenida al ministro Díaz para que inaugure el evento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero partir agradeciendo la invitación que se me hace a compartir este espacio, esta reflexión, entregar mis cordiales saludos a Eduardo Engel, presidente del Directorio de Espacio Público, a Pablo Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudad Inteligente, y por cierto a todos quienes nos acompañan en este evento. Felicito y aplaudo esta iniciativa, pues este observatorio es un vehículo para tener una ciudadanía más informada, elemento fundamental para sacar adelante esta importante agenda que hemos comprometido con el país, que sabemos le hace bien a nuestra democracia y a nuestro desarrollo. Y lo felicito también por el nombre, porque yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, valga la redundancia. ¿Para qué es la probidad? ¿Para qué es la transparencia? Para que haya menos corrupción o para que no haya corrupción. Y cuando apelamos y llamamos las cosas por su nombre, también somos capaces de ponerla mucho más en perspectiva y también de hacer que ese llamado que formulamos tenga el impacto que tiene que tener. Y nosotros hemos empezado a denominar a la agenda que tenemos de probidad, transparencia, la política de los negocios, un nombre muy largo, que viene de la comisión que presidió Eduardo, agenda de probidad y contra la corrupción, porque lo que queremos es precisamente que nos hagamos cargo de tener un problema. Se dice siempre que Chile no es un país corrupto y yo lo considero así, lo creo así, pero tiene problemas de corrupción. No es un país con energía, pero tiene problemas de energía. La corrupción es un problema y tenemos que hacernos cargo de ella. No por el hecho de que no tengamos recursos naturales energéticos como el petróleo y otros, no significa que la energía no sea un desafío para Chile. No porque Chile no sea un país corrupto, la corrupción no deja de ser un problema para nosotros. Y de esa perspectiva creo yo que atrevernos a decir y a llamar a las cosas por su nombre nos ayuda en el desafío que tenemos. Y es mejorar nuestras instituciones, nuestros mecanismos de fiscalización y de control y también nuestro régimen sancionatorio para que aquellos episodios que hoy día han causado impacto, conmoción, preocupación, indignación en la opinión pública, los ciudadanos, se corrijan. Y de esa perspectiva yo creo que la denominación de este observatorio da cuenta de esa necesidad de ser veraces, de ser asertivos y de hacernos cargo de nuestros problemas, sin eufemismo, sino de manera frontal. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que enfrentamos una severa crisis de confianza. El deterioro de los niveles de confianza expresados por los chilenos hacia las instituciones que organizan la vida política y económica del país ha sido ampliamente diagnosticado por diversos estudios de opinión. Aunque no es un fenómeno exclusivo de Chile, la evidencia muestra que dicha tendencia se ha agudizado en la última década. La confianza de los ciudadanos está dañada y urge reconstruirla. La ciudadanía nos exigió diagnósticos precisos y respuestas concretas con las que enfrentar los abusos y las malas prácticas que conocimos en la política y que seguimos conociendo en las empresas y que siguen incrementando la distancia que separa a los ciudadanos de sus instituciones. Y a eso nos hemos volcado junto con muchos de ustedes desde hace 6 meses. Probablemente debimos haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo algún debate en la Cámara de Diputados en mi vida anterior, aquella que pasaba más tiempo en Valparaíso, que cuando logramos despachar la ley de lobby,
que requiere mucho perfeccionamiento, pero que sin duda un avance respecto a lo que teníamos. En el debate en sala con el que entonces era mi principal socio en la Comisión de Constitución, el actual ministro del Interior, le planteamos al que entonces era ministro secretario general de la Presidencia, tenía la responsabilidad de liderar el debate sobre ese proyecto de ley, que habíamos despachado hace pocos días desde la Cámara de Diputados, prácticamente por unanimidad, un proyecto que establecía mejores normas en materia de función en la probidad pública. Proyecto que es parte de esta agenda, o la agenda de probidad y anticorrupción del gobierno, y que fue despachada del Senado hace 3 meses, 2 meses, no mucho más allá. Luego de estar 8 años esperando su sesión en el Senado. Por lo tanto, le dijimos primero que era necesario sacar esa ley adelante, pero que no bastaba tampoco con la que estábamos discutiendo en ese momento, que era la nueva ley de lobby, o la primera ley de lobby con la que contaba el país, sino que hacía falta también regular de mejor forma el financiamiento de la política y de las campañas, y particularmente el control del gasto electoral. Y dijimos en ese debate en la Cámara que este era un diseño trunco si es que no contaba con una actualización sustantiva de las normas que regulan dichas materias. Y aquello no ocurrió. Probablemente si a tiempo hubiésemos tomado las medidas para actualizar nuestra normativa, voy a ser menos políticamente correcto porque creo que no tiene sentido. Si no hubiésemos hecho cargo, y voy a usar la misma afirmación que utilicé en esa época, de que lo que teníamos era una legislación de cartón, de papel, que ni regulaba adecuadamente el financiamiento de la política, ni establecía mecanismos de control efectivo, ni mucho menos sanciones acorde al bien público cautelado por esa legislación, probablemente esta crisis de confianza, que sin duda arrancó hace mucho tiempo, pero que se agrava con estos hechos conocidos por todos en el último tiempo, habría sido enfrentada de un modo distinto. Creo que pecamos de exceso de confianza, creo que pecamos de falta de mirada estratégica, de sentido estratégico, y hoy día eso nos pasa la cuenta. Pero, y permítanme que otra referencia personal, porque siempre es bueno dar cuenta muy duramente de los problemas porque nos permite enfrentarlos de manera eficaz, pero también ver algunas perspectivas positivas o el lado luminoso de las cosas, el vaso medio lleno. Cuando ejercía como embajador en Argentina y se comenzaron a conocer estos casos, por cierto, causaba inquietud, preocupación, atención diría yo más que preocupación, en autoridades públicas y actores del mundo privado argentino. Y cuando yo les explicaba lo que estaba pasando, habían 2 reacciones que me parecían importantes de afirmar y de recordar hoy día. La primera, se sorprendían por la indignación ciudadana que causaban casos de corrupción que, si uno los mira en términos de los impactos o del monto de los recursos involucrados, son bastante, no quiero bajarle el perfil, pero no son cifras significativas o altamente voluminosas, son relevantes igual. Por favor, que no se entienda este comentario que además no es mío, sino que viene de allá, así que no disparen al mensajero, pero no tenían entidades de tal magnitud que se hicieran comparadas a algunos de los casos que se investigan en otros países de América Latina o del mundo en general. Y por tanto les causaba una cierta hilaridad. Y yo creo que ese es un síntoma de sanidad en nuestra sociedad. Es un síntoma de que son hechos no tolerados por los ciudadanos. Y que no importa el monto de lo involucrado, de lo defraudado, de lo comprometido, lo relevante es la conducta asociada a ese hecho que puede revestir el carácter de delito. Y por tanto yo creo que eso habla bien de la sanidad de nuestro país, del rechazo transversal que genera en los ciudadanos cualquier fenómeno de corrupción, más allá del monto de lo eventualmente, del monto pecuniario eventualmente involucrado. Y lo segundo, y como ustedes están involucrados en estas materias, me parece que lo van a entender de manera muy clara, que no importaba o no importa, porque esto es algo que sigue estando presente, ni el cargo, ni el rango, ni la jerarquía, ni los vínculos de parentesco, o redes políticas, o tamaño de la fortuna a la que se disponga, todo aquel que se ve involucrado está obligado a comparecer ante un fiscal para prestar testimonio en la calidad en que se le cita. Creo que esos son 2 elementos que hablan de que tenemos capital social, capital cultural, capital político de sobra para poder enfrentar de buena forma la crisis de confianza que hoy día enfrentamos. Y me parece que son el mismo hecho que estemos acá, en la sede del Congreso. Esta no es el ex Congreso, está en la sede del Congreso en Santiago.
que esté encabezado por dos instituciones que fiscalizan activamente y son muy incisivos comunicacionalmente respecto a estos temas, como Espacio Público, Ciudadano Inteligente. Que uno de ellos haya presidido una comisión especialmente creada para efectos de levantar una agenda que nos permita dar cuenta de transformaciones legislativas, reglamentarias, relevantes para poder prevenir y en el evento de que aquello no ocurra, sancionar de manera adecuada hechos de esta naturaleza, que además está acá presente un ministro del gobierno. Creo que son elementos positivos y herramientas que tenemos a disposición para poder hacernos cargo de corregir de verdad aquellas cuestiones que hoy día han colaborado de manera muy relevante a la profundización de la crisis de confianza que existe entre los ciudadanos y la política, y también, digamos, los negocios. La ciudadanía, decía, nos exigió diagnósticos precisos, los hicimos. Sin duda mucho de este proceso no puede ser calificado ni de sencillo ni de breve. Requiere de un cambio cultural profundo en la manera en cómo concebimos la actividad política, en la manera en cómo concebimos los negocios, en el modo en cómo interactuamos con la ciudadanía cada vez más demandante y exigente, en buena hora, respecto de sus élites, y en el compromiso ético que asumimos y que orienta nuestro actuar en el ejercicio de nuestros cargos, especialmente en quienes tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos. En marzo pasado, la Presidenta de la República formuló una invitación amplia, pero urgente, a reflexionar y deliberar para proponer nuevas reglas para el ejercicio de la política y de los negocios. Una nueva cancha sin desnivel, y para seguir con la analogía futbolera, con un árbitro que tenga la tarjeta roja y la muestre cuando corresponde. A partir de entonces se elaboró una agenda destinada a dar muestras concretas para prevenir la corrupción, regular los conflictos de intereses, transparentar y normar de manera más estricta el financiamiento de la política y restablecer la confianza en los mercados. Y creo yo, y estimamos nosotros, hemos dado pasos significativos en esa dirección. Si bien recuperar las confianzas tomará tiempo, promover cambios en nuestros marcos normativos es un puntapié inicial de un partido que contra todo pronóstico sin duda es muy difícil. Sin embargo, está lejos de dejarnos una sensación amarga. Sentimos que estamos contribuyendo decididamente a ofrecer una política de mejor calidad con estándares más altos y más estrictos. De las 35 iniciativas que formaron parte de esta agenda, las 14 que dependían de la sola voluntad del Ejecutivo han sido implementadas en un 100%. La ciudadanía cuenta hoy con más información que hace 6 meses, y eso es valioso para una sociedad que examina con mayor rigurosidad el actuar de sus autoridades políticas. Las 21 iniciativas restantes que se refieren a proyectos que conforman la agenda legislativa en materia de probidad y lucha contra la corrupción, que hoy se tramita en el Congreso, en la actualidad estamos avanzando en su tramitación con la urgencia que la sociedad demanda y con la convicción de que los cambios deben ser profundos, porque para contribuir en una senda de desarrollo pleno e inclusivo debemos recuperar las confianzas y la amistad cívica. Para cumplir con este cometido, a comienzos de agosto de 2015, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia el ministro Nicolás Izaguirre acordó con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados la tramitación expedita de 12 proyectos que permitan llevar a cabo las próximas elecciones municipales bajo un nuevo marco jurídico de probidad y transparencia, a la altura de los nuevos estándares que la ciudadanía exige a la actividad política. A esta priorización legislativa le hemos llamado Acuerdo 6+6. En suma, lo que queremos es que, sin perjuicio que hoy día podemos dar cuenta de varios proyectos de ley aprobados, muchos de ellos ya promulgados y publicados y por tanto en pleno vigor, dar señales concretas, nítidas y perceptibles por los ciudadanos. Nos interesa en particular que las próximas elecciones municipales, que son el primer gran torneo electoral después de esta crisis política, para denominarlo también como corresponde, se jueguen con otras reglas del juego. Que tengamos un servicio electoral no solamente autónomo constitucionalmente, sino que con la musculatura y las herramientas necesarias para fiscalizar adecuadamente el gasto electoral en esas próximas elecciones. Que los candidatos y candidatas que se presenten a dicha elección y los partidos políticos que lo respalden, o también los independientes, sepan que las normas son más restrictivas, que las fuentes de financiamiento tienen que ser 100% transparentes y que va a haber un servicio público independiente y autónomo fiscalizando el cumplimiento estricto de esas normas. Y que el incumplimiento de dichas normas acarrea sanciones, y sanciones graves, como aquella de una ley recientemente promulgada, que es la pérdida del cargo o del escaño. Yo solo hago aquí una pequeña también revisión histórica.
Nada de esto, probablemente muchas de la iniciativa, y Eduardo puede ser mucho más, y muchos de ustedes, mucho más precisos que yo en términos históricos, no estuvieron presentes en los debates del 2003, cuando se acordó la primera ley de financiamiento electoral en Chile. Estuvieron ahí, pero esa ley no fue el resultado del juicio criterioso de un debate político que lo que buscaba era cerrar un problema y darle a Chile una legislación acorde a lo que un país con el nivel de desarrollo del nuestro se merece, sino que fue una transacción que se ajustó a la dinámica de todas las grandes reformas de aquellos tiempos, a la medida de lo posible, a los límites que el poder de veto de una minoría permitía. Hoy, ese debate, el de la pérdida del escaño, por ejemplo, que se planteó en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, y así hasta el 2014 y el 2015, se tradujo en muchas mociones parlamentarias que figuran probablemente en los archivos de la Cámara y del Senado, que jamás contaron, ni siquiera a veces, con la posibilidad de ser discutidas. Porque no era algo que la clase política de entonces, o aquella que tenía poder suficiente para bloquearla o facilitarla, le pareciera un precio justo a pagar por la infracción de una norma tan relevante como, por ejemplo, el financiamiento de una campaña. Y sin embargo, esa ley fue despachada hace pocos días del Congreso, prácticamente por la unanimidad de los diputados y senadores presentes en ambas salas en el momento que les correspondió votar. Esto no es, a mi juicio, fruto tan solo de una evolución del pensamiento político de los que en su momento se opusieron. No es solo la convicción de que el escenario de crisis de confianza obligaba a tomar decisiones duras y dolorosas para que el ejercicio de la función pública, particularmente de aquellos que son electos por los ciudadanos, estuviese a la altura de lo que los chilenos esperan. Esto fue gatillado por la sociedad civil. Esto fue exigido y demandado, porque lo que se pedía, y lo que se sigue pidiendo con justa razón, es que las sanciones asociadas a infracciones a normas de este tipo, particularmente cuando se trata de autoridades que ejercen un cargo público y por lo tanto debiesen tener permanentemente como guía a su actuar la preservación del interés general por sobre el interés particular, cuando esos cargos públicos, esas autoridades del Estado infringieran las normas, la sanción fuera de tal magnitud que el precio a pagar equivaliera en este caso a la pérdida del cargo. Eso da cuenta, sin duda, también de una evolución. No quiero ser tan crítico ni tan autoflagelante porque formo parte de ese mundo. Fui diputado durante 8 años, frente a 2 campañas parlamentarias, soy ministro de Estado, así que no miro desde afuera, lo hago desde dentro. Y sin duda hay un cambio de la reflexión, del juicio que la política y los políticos teníamos sobre estas cosas. Pero eso no habría sido posible, esa es mi convicción personal, sin una ciudadanía activa, irritada, decepcionada, pero exigente también respecto no solamente de las sanciones, que para eso están los tribunales, para eso está la Fiscalía para investigar, sino que también de quienes tenemos responsabilidades públicas adoptáramos las medidas y las normas que permitieran tratar de prevenir. Digo tratar de prevenir porque lo que nos gustaría, y creo que el espíritu de todos los que formaron parte de la Comisión Engel, es que ojalá estos hechos nunca más vuelvan a repetirse. Pero como pueden volver a repetirse, porque nadie está inoculado de este tipo de problemas, o ante este tipo de problemas, es que de volver a ocurrir, tengan sanciones acorde a la gravedad en la que se incurre cuando se defrauda la confianza pública. Porque detrás de la entrega de un mandato parlamentario, municipal, edilicio, de cualquier tipo, o ministerial, que también deviene finalmente en último término de la soberanía popular por la vía de la designación presidencial, no solamente se desfalcan fondos, no solamente se desvían fondos, se malversan recursos públicos, si ese fuera el caso, sino que por sobre todas las cosas se fractura la confianza ciudadana, la confianza pública, se defrauda la confianza pública. Este acuerdo, el acuerdo 6+6, que es aquel que pretende cambiar la regla del juego con un carácter muy visible de cara a las próximas elecciones municipales, contempla la aprobación de 6 proyectos entre septiembre y diciembre de este año. Por lo tanto, el reloj corre en nuestra contra. De ellos, 3 ya han sido promulgados: la autonomía constitucional del CERVEL, el proyecto de probidad de la función pública, luego de 8 años de debate parlamentario, 4 sin movimiento en el Senado,
que me perdonen los senadores, pero la verdad, y la pérdida del cargo, como ya señalé, para quienes infrincan las normas sobre financiamiento electoral. Estos son los 3 que ya están aprobados y promulgados. En estos momentos en que se aproxima un ciclo electoral intenso, estas iniciativas impactarán, como decía, la calidad de las elecciones con nuevos estándares de probidad, competencia y transparencia. Nos falta concluir el fortalecimiento institucional del CERVEL. Le dimos autonomía, ahora hay que darle herramientas, capacidades, recursos suficientes. Digo esto, pero acto seguido pienso en el ministro Valdés y digo acorde a las capacidades presupuestarias del país, pero suficientemente fuerte para que pueda cumplir su función. Nos falta también el fortalecimiento de la democracia, que regula el financiamiento de la política y las campañas. Estamos avanzando, no es un debate fácil. Yo quiero hacer también aquí bastante ecuánime. Yo reconozco legitimidad a los planteamientos que se nos formulan desde el Parlamento, que nos formulan los partidos. Es legítimo que ellos hagan presentes sus prevenciones a partir de la experiencia de dirigir los partidos políticos, porque a mí siempre me preguntan cómo diría yo que se puede distinguir una democracia de un régimen no democrático. Básicamente por 2 cosas, que hay un Congreso, unicameral, pero un Congreso, y que hay un régimen de partidos políticos plurales. Si aquellas 2 cosas ocurren, bueno, estamos básicamente en presencia de un régimen democrático. Luego hay que ver otros indicadores que nos permitan saber si el sistema electoral es transparente, etcétera, ¿no? Pero básicamente son 2 requisitos esenciales. Sin esos 2 requisitos esenciales no hay sistema democrático. Y por tanto, para mí, la existencia de los partidos políticos del Congreso constituye un objetivo relevante, indispensable desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Y por tanto, en ese debate estamos trabajando con los partidos. Afortunadamente hemos ido construyendo los acuerdos para que la ley de fortalecimiento de la democracia, o este proyecto de ley, esté acorde a la altura de esta agenda de prioridad que estamos impulsando. Y tenemos todavía debates pendientes, por ejemplo, respecto del financiamiento electoral, sobre el régimen de administración de los bienes de los partidos. Es una realidad compleja en un país donde además los partidos políticos recibieron algunos de ellos recursos derivados de la devolución de aquellos bienes que les fueron expropiados en dictadura. Y son debates que a veces parecen muy técnicos, pero son muy relevantes porque tiene que ver con generar condiciones para que el marco normativo evite que en el futuro tengamos dificultades porque no fuimos suficientemente claros en la legislación hoy día. Y por lo tanto, ahí estamos en la discusión, pero tenemos la convicción de que vamos a ser capaces de despachar este proyecto dentro de los plazos previstos. El segundo proyecto que nos falta por concluir es el del fortalecimiento de la transparencia y la propiedad privada a través de la Comisión de Valores y el de la Ley de Partidos Políticos. Otras iniciativas que esperamos sean aprobadas el primer trimestre del 2016. Perdón, aquí corresponde mencionar a la Ley de Partidos Políticos, en el que vamos a hacer algo que hemos hecho hace mucho tiempo, que es reconocer que los partidos políticos no se encuentran en el ámbito de lo privado, sino en el ámbito de lo público, que son proveedores de un bien público. La política es un bien público. Uno puede decir, no me gusta la política, pero la política es un bien público, porque las decisiones que se tomen en la política impactan en la vida de la gente, para bien o para mal, impactan en la vida de la gente, aunque uno no vote, aunque uno sienta completa distancia de la política. La política toma decisiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Los partidos políticos son parte de ese espacio. Participan de la formación, articulación de un bien público y en consecuencia parece razonable y necesario de una parte que el Estado los regule y de otra que los financie. Y si queremos establecer esta muralla china, este muro infranqueable entre política y negocio, es más relevante aún que el Estado asuma su responsabilidad en el financiamiento de la política. Probablemente de muchas caras jóvenes, pero como están en estos temas, supongo que habrán tenido tiempo de revisar mucha literatura sobre estas materias, podrán recordar debates de comienzos de los 90, de mediados de los 90, de fines de los 90, de mediados de la década del 2000, en el que cuando se hablaba de financiamiento de la política, había quienes enarbolaban el discurso populista, perdónenme por el calificativo que estimo corresponde, para señalar que había otras prioridades, en vivienda, en salud, como si la política no fuera una prioridad, como si de la política no dependiera, entre otras cosas, por ejemplo, las políticas públicas en materia de salud que un gobierno pone en marcha,
como si por tanto no fuera relevante saber cómo se financiaban las campañas o cómo se puede controlar el financiamiento de las campañas, toda vez que los partidos tienen casi un monopolio. No es un monopolio, pero prácticamente tienen, por cierto, muchas facilidades, por ejemplo, para proveer de candidatos y candidatas a las distintas esferas del Estado. Y por tanto, para tomar el control de la agenda pública por un periodo determinado, 4 años en el caso de un gobierno. Y ser muy decisivo en los temas que a veces se ponían en disputa con la política. Salud, educación, normas laborales, en fin, todo lo que a todos los chilenos sí les interesa. Entonces, claro, uno podía entender la distancia, por lo menos no es propia de Chile, es más bien yo diría un fenómeno universal, entre ciudadanos y partidos, o entre ciudadano y política entendida como la actividad de los partidos. Eso es parte de la vida, no creo que haya habido nunca una época en la historia de la humanidad en el que la política haya sido una actividad popular. Y popular me refiero, no sé, como lo es el fútbol para la inmensa mayoría de nosotros. Y sin embargo, probablemente es más relevante. Y probablemente es una ironía, es un sarcasmo. En consecuencia, nos parece importante seguir avanzando en una red de partidos políticos que se haga cargo de la crisis que estamos viviendo, pero también de este carácter público de la función de los partidos políticos. La ley que sanciona y previene los conflictos de interés. La ley que aumenta las penas por delitos de corrupción y cohecho. La ley que previene la especulación con el cambio de uso de suelos, el fortalecimiento de la alta dirección pública y la obligación de contar con planes de formación ciudadana en todos los colegios reconocidos por el Estado. Me llama la atención este último punto, y permítanme aquí de contrabando otro tema, que esto parte de la agenda probidad, propuesto entiendo con la unanimidad de los consejeros, ¿no? Porque había un pasivo. Yo soy hijo de la educación pública, es bonita esa frase, pero es la verdad. Yo estudié en el liceo fiscal, estudié en Las Tardes, yo tuve educación pública, educación cívica. Y tuve educación cívica, lo más curioso es que en dictadura. Claro, era una educación cívica torcida, pero había una asignatura de educación cívica y de repente nos pareció que debía dejar de serlo, que no era algo relevante de poner en la malla curricular de nuestros planes de estudio. Y hoy, cuando queremos iniciar un proceso constituyente, algunos cuestionan que este contemple una fase de información cívica. Sé que estoy saliéndome del tema, pero sin embargo es una necesidad. Porque para poder aproximarse, ya no en calidad de experto, a la reflexión sobre los asuntos comunes que tenemos como país, ¿acaso no tenemos como Estado el deber de proporcionar esas nociones básicas, mínimas, que nos permitan conversar a todos con el mismo lenguaje, con las mismas nociones básicas? Y por lo tanto también aquí creo que hay un desafío bien significativo del país. Paralelamente con el desarrollo de esta agenda de probidad y contra la corrupción, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia y configura el delito de colusión. Muchos han hablado este último tiempo, yo fui parte al menos de algún debate sobre esta materia en la Comisión de Constitución y Economía en la Cámara, de la que formé parte, y quiero decir que el hecho que hayamos podido aprobar prácticamente por unanimidad y en tiempo récord un proyecto de ley que presentó el Gobierno, la Presidenta de la República, en marzo, para de una parte elevar las multas y de otra establecer penas privativas de libertad para quienes incurran en estos delitos, nos ayuda a perfeccionar nuestra legislación. Y aquí voy a pesar de mi historia personal y se reclama en otro sentido, voy a quebrar una lanza a favor de la reforma del 2003. Yo creo haber sido autor de un proyecto de ley o de algunas indicaciones para reponer las penas de cárcel por ahí por el 2007, 2008, 2009. Y por tanto sobre eso tengo una cierta trazabilidad en mi conducta, pero creo que la reforma que se hizo en 2003, la pionera parlamentaria, que incorporó la figura de la acción compensada, ha ayudado, entre otras cosas, a ir desbaratando estos carteles que por una parte dañan la transparencia y el funcionamiento normal de los mercados y por otra directamente le meten la mano al bolsillo de la gente por la vía de arreglar los precios. Y eso es parte también de este esfuerzo que tenemos que hacer. Y yo celebro que el Senado, que el Congreso haya podido actuar tan rápido para que podamos haber aprobado esta legislación. Porque lo señalamos en la presentación del proyecto que hizo la Presidenta de la República, que se trataba de una normativa insuficiente para enfrentar un ilícito considerado como uno de los más dañinos a la libre competencia y que cada cierto, pollo, farmacia, ahora el papel confort y otros derivados del papel,
nos muestra la necesidad de su reforma. Y es lo que hemos establecido ahí. En consonancia con ello, o adicionalmente a lo anterior, vamos a presentar una modificación del Código Penal para establecer otras penas privativas para el delito de colusión. En el anteproyecto de ley de nuevo Código Penal que el Gobierno va a presentar próximamente y cuya preparación corresponde al Ministerio de Justicia, estará tipificado el delito de colusión en el marco de un conjunto de disposiciones destinadas a penalizar los actos de corrupción que contendrá ese compendio. En definitiva, estimados amigos y amigas, convengamos en que sin confianza ni la política ni los mercados funcionan bien. En los mercados la confianza crea prosperidad, fomenta la cooperación, produce mayor eficacia. Para la política democrática, la confianza produce mayor adhesión y legitimidad al sistema y en el largo plazo en una mejor calidad de la política. Pero creo que es ingenuo y sería hasta abusivo pedirle a los ciudadanos que confíen cuando quienes hacen la política o quienes hacen negocio ejercen los cargos con malas prácticas. La desconfianza no es azarosa, es síntoma de que nuestras instituciones no cumplen con lo que los ciudadanos demandan. El país requiere mejores prácticas entre quienes nos dedicamos al ejercicio de la actividad política, así como también entre quienes se dedican a los negocios. Requiere de instituciones políticas y sociales que cuenten con el respeto y legitimidad de todos, así como de mercados más transparentes y competitivos. En momentos donde reina el escepticismo y la desconfianza generalizada, no podemos fallar a la esperanza de los ciudadanos y de los chilenos en los anhelos de construcción de una mejor democracia y de una democracia de calidad. Y en ese contexto, la fuerza de una ciudadanía vigilante y empoderada es el mejor aliado con el que podemos contar. Agradezco la invitación a participar de este segundo evento con los resultados del informe que se presentará a continuación, que no tengo ninguna duda va a servir para seguir discutiendo sobre uno de los desafíos más importantes que enfrentamos como país: recuperar la confianza de los ciudadanos en la actividad política y en los mercados y reducir la brecha que hoy distancia a la ciudadanía de sus instituciones. Y agregaría para finalizar que estoy convencido que no solamente en este campo, sino que en el conjunto de la actividad pública, el nuevo tipo de ciudadanía que ha emergido en Chile es el mejor motor de los cambios, es el mejor aliado para las transformaciones y es el más fiero vigilante de la recta conducta de quienes tenemos el honor, que algo que nunca debemos olvidar, el honor de cumplir una función pública para y por los chilenos. Muchísimas gracias.